El último de nuestros invitados de hoy es un compañero de la casa. Formar parte de la Fundación Renovables es un honor para todos los que estamos en ella, precisamente por compartir barril de conocimiento con personas como Domingo Jiménez Beltrán. Como sus predecesores, tiene un currículum de quitar el hipo, en este caso siempre vinculado con políticas ambientales. Seguramente sus 8 años como director ejecutivo de la Agencia Europea del Medio Ambiente es lo que más se recuerda de él. Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar, sin duda, que la cumbre de su carrera profesional la alcanzó con la presidencia de la Fundación Renovables, no cabe duda. Pero bueno, al margen del chascarrillo, Domingo es una de esas personas con las que uno se quedaría a hablar toda la tarde y por eso hoy estamos encantados de que nos abra su casa un ratillo. Buenas tardes, Domingo. Debieras de andar por ahí. Sí que andas por ahí, pero todavía no te vemos. Domingo, abajo a la izquierda tienes un botoncillo que te pone ahora mismo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Juan. Siento, pero es que he intentado hacerlo táctilmente y había que hacerlo con el ratón. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal estás? Como para todos, la situación que vivimos es muy complicada, pero siempre me acuerdo de ti porque sé que tienes la fortuna de vivir en un medio de un vergel natural en un extremo poco poblado del país. ¿Cómo se lleva ahí, cómo pasa Domingo Jiménez Beltrán esta situación tan deprimente? Bueno, pues como tú has dicho, privilegiadamente. Tengo una situación privilegiada que, por supuesto, tengo que apreciar y ya me gustaría que una mayoría de gente disfrutara de este confinamiento en las condiciones en las que lo estoy disfrutando yo. Agradezco mucho, Jota, esta invitación y compartir este debate, este evento con el profesor Tamames, con Jorge. Jorge ha dicho que Tamames fue profesor, maestro de economistas. Yo le tengo que decir que maestro de economistas y de no economistas. Yo no soy economista, soy ingeniero industrial. Y Tamames fue también un maestro, quizá más, para los que no éramos economistas, que aprendimos a través de él o de discípulos suyos como José López de Sebastián, lo que era el principio de Pareto, lo que era la disposición al pago para valorar servicios ambientales. Así que muchas gracias al profesor Tamames por habernos ayudado también en la transición no solo económica y política, sino también en la transición ecológica, la poca que hayamos podido hacer. Y también, Jota, si me permites, mi homenaje para Jorge, porque yo creo que es uno de los héroes de esta transición energética en la que estamos transitando. Uno de los héroes no solo por la claridad con la que se ha expresado, que tú has elogiado, sino también porque ha sido con una bravura personal importante que yo he apreciado cuando he compartido sesiones con él y que le han llevado en algunas ocasiones a un desgaste personal que yo conozco importante, porque me lo ha dicho él, importante. Así que, Jorge, muchísimas gracias por las lecciones de hoy y por las que nos vas a seguir dando y sobre todo por tu entrega personal en esta difícil batalla, difícil transición. Sí, muchas veces la gente no sabe lo cerca que pasan las balas en este sector en el que andamos cuando hacemos manifestaciones, determinadas personas, y mucho más si tienen la responsabilidad que han llegado a tener Jorge Fabra, ¿no? Bueno, vamos allá. Mira, una persona muy vinculada al medio ambiente en el que vive, con apuestas importantes en el ámbito de la recuperación de muchos cultivos, en tu caso entre Murcia y Almería, con un proyecto precioso. ¿Cómo se convive con esa defensa en un sistema agrícola sostenible, con cultivos intensivos rodeándote, no siempre muy sostenibles ambientalmente? O incluso cómo se convive con la realidad de lo que está pasando con el Mar Menor, por culpa muchas veces de esa agricultura intensiva poco sostenible.
Bueno, pues se sobrevive a base de convencimiento, esperanza y de beber continuamente del conocimiento. Y Jota, hay un principio básico en estas situaciones, y es que, en particular cuando hablas del Mar Menor, cuando hablas de Murcia, y es que la situación puede ser mala o poco prometedora en algunos aspectos, pero el margen de mejora es enorme. Y eso es fundamental. Eso es fundamental y es de lo que yo personalmente bebo y vivo. Y en Murcia esto es más patente que en ningún sitio. Yo siempre digo que probablemente Murcia es uno de los territorios mejores de Europa y uno de los peor tratados y gestionados. Lo que quiero decir que esto es un sitio en algunos aspectos impresionante, pues lo que sería si encima tratáramos bien el territorio, si encima lo gestionáramos bien. Así que sí, yo creo que se vive razonablemente bien, porque como te digo, no faltan motivos ni para la esperanza ni para actuar. Vamos, que se hincha uno aquí a trabajar. Me encanta tu optimismo, que por supuesto comparto como leitmotiv vital. Pregunta Carlos, sabes que debemos hacer preguntas que nos han enviado durante estos días diferentes seguidores o diferentes personas interesadas. Pregunta Carlos, ¿cree de verdad que la transición energética es una oportunidad para salir de la crisis post-coronavirus? ¿No merecerá la pena una repensada? Bueno, yo creo que la transición energética es el vector del cambio. Yo creo que la transición energética es la gran oportunidad a la que absolutamente la economía se está agarrando. Ahí tenemos el New Green Deal, el nuevo Pacto Verde que está proponiendo la Comisión Europea, y su vector de cambio es las políticas energéticas y de cambio climático, que además van a alimentar incluso la conservación de espacios naturales, alimentar la biodiversidad, van a alimentar la reducción en la contaminación, etcétera. Está claro que con la energía se puede cambiar absolutamente todo. Eso lo saben hasta los ecosistemas. Pregunta Alejandra, ¿cree, también van en la misma dirección, que la desalinización es realmente una oportunidad para la agricultura? Si es que es sí, ¿por qué no se apuesta realmente por ella? Bueno, yo creo que todas las tecnologías hay que colocarlas en su contexto y en su momento, en su contexto espacial y en su momento. Está claro que la aportación de recursos externos, como es el caso del agua desalada o desalinizada, tanto partiendo de aguas salobres como aguas marinas, es una aportación de recursos importante en algunas situaciones, como es el caso del Levante español. Y ciertamente, por hacer un símil, en muchos casos, muchísimo más interesante desde el punto de vista no solo, digamos, de oportunidad del recurso, no solo desde el punto de vista, en algunos casos, económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Porque no cabe duda de que es mucho más sencillo recoger el agua que el Ebro vierte al mar, que por supuesto no se pierde, como alguna gente abusando del desconocimiento señala. Es mejor dejarle al agua del Ebro salir al mar, que además con eso alimenta todo el delta del Ebro y genera no solo riqueza, sino diversidad y, por supuesto, mantiene la vida en la zona del delta, sino que esa agua finalmente, ¿dónde acaba? Acaba en el mar y finalmente puede, si siguiéramos las moléculas del agua, podíamos esperar a que llegara a Murcia. Hay gente, Jota, que pensaba que el agua del trasvase bajaba por el mapa. Claro, como el Ebro está al norte y Murcia al sur, pues bajaba por el mapa. Lo que no hace bajar, no baja por el mapa, pero sí baja por el mar. Luego es mucho mejor dejar al agua del Ebro que llegue hasta Murcia y allí recogerla y desalarla. ¿Qué es lo que debe limitar y qué es lo que hay que replantearse a la hora de hablar de desalación? Hay que hablar de principios de eficacia, de eficiencia y de suficiencia. Eficacia quiere decir que hay que disponer de agua para lo que realmente se necesita. Segundo, que hay que disponer del agua para usarla de una forma eficiente y, por tanto, la menor agua posible para cada uso. Pero además hay un principio de suficiencia. Entonces, cumplidas estas condiciones, si se requiere agua, como es el caso
que se plantea en el Levante, donde se habla, en el caso de Murcia, de déficit estructural, etcétera, yo creo que es muy importante considerar el recurso a la desalación en las debidas condiciones, para no tener problemas ambientales, no recoger el agua ni verter la salmuera en las zonas deposeidóneas, si además se plantea el recurso de la eficiencia, usarla de una forma eficiente, utilizando lo menos posible. Y el último, que es el más importante, el de suficiencia. No hay que disponer de agua salada, de agua desalada para todo. Hay que disponer del agua que sea necesaria. Y finalmente, la disposición del agua desalada está muy limitada por la disponibilidad de energía. El que tiene energía, por ejemplo, renovable, puede hablar incluso de agua renovable. Cada metro cúbico de agua desalada significa del orden de 3 kilovatios hora por metro cúbico. Si estos recursos se pueden obtener a través de la desalación, por ejemplo, en el caso de Murcia, podemos hablar que Murcia podría llegar a ser autosuficiente en energía, con las capacidades que tiene en materia de energía fotovoltaica, pero también de energía eólica, pero además podría ser autosuficiente en energía de forma en balance neto para suministrarse los 400 hectómetros cúbicos o 400 millones de metros cúbicos de agua que se dice es el déficit en Murcia. Podríamos hablar, y algunos lo hemos planteado así, de una Murcia solar y para desalar, pero siempre manteniendo los criterios de eficacia, eficiencia y suficiencia, porque a veces el disponer de agua contribuye a abusos importantes. Abusos que si no están, se inventan para poder extender de forma abusiva los cultivos. Así que todo esto es posible si se hacen planteamientos sostenibles. Sí, yo tengo un amigo murciano que siempre me contaba sobre esto, que si con la desalación se le permitiese a alguno de los que ha convertido secano en regadío en Murcia, estarían dispuestos a secar el mar Mediterráneo. Quiero decir, por tanto, presumo que efectivamente tendría que tener cierto control. Sí, es una tentación, y de hecho está claro que la disponibilidad de agua, en particular a través del trasvase del Tajo, pues ha generado abusos enormes en la roturación, etcétera, que finalmente se traducen en la degradación, por ejemplo, del Mar Menor. Pero todo esto lo que implica es que hay que volver a los principios propios de la verdadera economía, que son los de eficacia, eficiencia y suficiencia en la asignación de los recursos, como hablaba Jorge a la hora de mencionar los déficits de tarifa y el mercado marginalista, etcétera, y que en el fondo lo único que estamos haciendo es hablar más que de sostenibilidad, hablar de gobernanza, porque el déficit es de gestión. No hay escasez de recursos. El que diga que hay escasez de recursos en cualquier sitio es que no conoce la naturaleza. No hay escasez de recursos. Lo que hay es mala gestión de recursos. Y ahí vemos países con muy pocos recursos naturales, como pueden ser Holanda, como puede ser en Dinamarca, que tienen una economía y un progreso sustantivo, mientras que países con muchos recursos naturales como Argentina, Venezuela, etcétera, pero que los gestionan fatalmente, tienen economías bastante desastrosas. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de gestionar los recursos, no de limitación de recursos. Como dice Naciones Unidas, no hay crisis de recursos, hay crisis de gestión de recursos. Pues probablemente tenga que ver bastante lo que te pregunta Sofía con la gestión de recursos. Dice, ya sé que ahora todo el mundo tiene en la cabeza puesta el COVID-19 y cómo salimos de esta. Pero ¿no cree que debiéramos de hacer de la necesidad virtud y aprovechar la situación para que la salida de la crisis vaya en una dirección más sostenible que otras veces? Y si es así, ¿qué pautas cree que deberíamos de seguir? Bueno, totalmente de acuerdo. Quizá el secreto es que el plan de reconstrucción, el plan de medidas urgentes que hagamos, sea cualquiera el que sea, nos permita salir arrumbados hacia un progreso más sostenible.
Yo lo siento mucho cuando ha hablado Jorge y habéis estado hablando de crecimiento, del PIB, etcétera. Es odioso hablar, por supuesto, de crecimiento sostenible. Es odioso y yo diría que es un oxímoron también hablar incluso de desarrollo sostenible. Hay que hablar sin falta de progreso sostenible. El PIB, por supuesto, no mide el progreso y ahí sabemos que incluso en épocas, a veces una catástrofe puede aumentar el PIB. O sea, un bosque, muchos de los bosques españoles aportan PIB cuando se queman y no cuando están precisamente, aunque mal gestionados, están vivos. Entonces, está claro que tenemos que hablar en estos momentos de progreso, que en estos momentos lo más importante es saber que en el fondo el COVID-19, perdón, nos ha puesto frente al espejo. Nos ha puesto frente al espejo, además lo ha hecho de una forma disruptiva. Vamos, es que nos ha cogido en pelotas. Y entonces, al sorprendernos de esta forma tan disruptiva, ha dejado en evidencia todo lo que son las anomalías de esta que llamamos normalidad. Esto quiere decir que el COVID-19 nos ha cargado de razón para lo que ya había empezado a apuntar el cambio climático, solo que siguiendo el símil, Jota, que creo que Julio dijo en uno de estos debates de la rana, mientras con el cambio climático nos estábamos plácidamente calentando hasta acabar cocidos, el COVID de repente nos ha dado un calentón tremendo y nos ha puesto con esta situación aguda, nos ha puesto verdaderamente en el espejo frente a nuestra situación anómala. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento estamos ahora sí cargados de razón, no solo para entrar en un cambio ambicioso, en un cambio urgente como propiciaba el cambio climático, sino que además ahora el cambio tiene que ser necesariamente disruptivo a medida de la disrupción que ha introducido el COVID-19 en nuestras vidas. Entonces, totalmente de acuerdo con esta pregunta, Sofía, totalmente de acuerdo en que ahora es el momento, es el clímax para introducir los cambios que necesitamos. Y que cualquier cosa que hagamos, como ha dicho ahora la Comisión con su agenda verde, el nuevo contrato verde, como ha dicho incluso también la ministra de Transición Energética, tenemos que unir cualquier cosa que hagamos a una agenda verde, tenemos que unir cualquier cosa que hagamos a un proceso de verdadero progreso hacia un escenario muchísimo más sostenible. Así que estas son unas señales que, por supuesto, tienen una dureza enorme, pero de las cuales hay que sacar conclusiones enormes. Y es que no hay que empezar a hablar de recuperar la normalidad, hay que empezar de volver a una nueva normalidad, porque lo que teníamos antes del COVID, que probablemente ha propiciado el COVID de alguna forma, lo que sí es cierto es que ha magnificado el impacto. Lo que teníamos antes del COVID-19 no era una normalidad, era una anomalía ecosistémica total. Y ahora tenemos la oportunidad, dentro de esta desgracia, de hacer un cambio enorme en los planteamientos, sea el pacto de reconstrucción, el programa de reconstrucción que señala el gobierno, o llamémosle plan de emergencia, lo que queramos. Tenemos que hacer algo totalmente distinto, no solo para salir bien del momento actual, sino para arrumbar esta salida hacia un futuro que en cualquier caso teníamos que hacer. Mariano parece que estaba preparando, sabía de lo que ibas a hablar, porque te preguntan sobre agenda verde, sobre futuro, sobre incluso las medidas que defiende la ministra de Transición Ecológica. Dice, ¿a usted le parece que el PNIEC, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha presentado el gobierno, es realmente ambicioso o es demasiado humo? Bueno, yo no voy a hablar, gracias Mariano, no voy a hablar de humo. Lo que sí digo claramente, porque además lo he repetido muchas veces, y es que no es suficientemente ambicioso. Clarísimo. Y la prueba es que en la misma línea la propia Comisión acaba de reconocer en el New Green Deal, el nuevo contrato verde, que en el que el vector
que se toma de cambio es la energía y cambio climático, lo primero que ha dicho, y lo ha reconocido también von der Leyen, la presidenta de la Comisión, lo primero que tienen que hacer es aumentar la ambición del llamado paquete de invierno, del llamado paquete energía-clima, tienen que cambiar la ambición. Y ella habla ya de pasar del 40% al 55%, que por cierto lo va a estudiar la Comisión. Así que, visto además la situación que tenemos ahora, donde la energía va a ser el vector de cambio, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no es lo suficientemente ambicioso y está lleno de cautelas. Falta de ambición y de cautelas que podrían tener alguna legitimación en la situación anterior ante todas las cautelas que planteaban los sectores, no solo los económicos, empresas y tal, también los sindicatos. Todo el mundo habla de un cambio progresivo hacia el vehículo verde, todo el mundo habla de un cambio progresivo hacia la autonomía, hacia el autoconsumo, todo el mundo habla de un cambio progresivo desde la construcción a la reconstrucción. Bueno, pues ahora vamos a tener que hacer estos cambios más ambiciosos y de forma muchísimo más rápida, yo diría de forma disruptiva, para responder de una forma rápida a la disrupción que ha creado el COVID-19. La fuerza Orcan. Dice, la última pregunta viene desde Barcelona, no nos dice su nombre, nos preguntan, por su experiencia internacional, ¿sabe usted cómo están reaccionando en otros países en el ámbito energético y ambiental tras el impacto del coronavirus? A mí me da la sensación de que en España se va a ralentizar un poco. Bueno, perdón, quiero aprovechar para terminar un punto de la pregunta de Mariano. Yo creo que lo más importante del PNIEC no solo es que sea más ambicioso y se rompan algunas cautelas y faltas de ambición en los objetivos que había, que es evidente que ahora se puede y se debe hacer, sino que además debe cambiar incluso en la forma de presentación, en la forma de las prioridades, para responder al objetivo fundamental, a algo que necesitamos ahora, que es situar el ciudadano en el centro. ¿Por qué? Porque este cambio va a haber que hacerlo de tal forma que arrastremos a la sociedad con nosotros. Y como decía Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens, decía, para cambiar la subjetividad colectiva que tenemos instaurada hace falta disponer de algo que pueda ser físico. Ahora lo tenemos el autoconsumo, los vehículos eléctricos, para poner un poco a la gente en situación. Segundo, que sea objeto del deseo. Tenemos que conseguir que a la gente le ponga el tener autoconsumo en casa y no estar sometido a todo este fárrago normativo que tenemos aquí. Y tercero, que sea capaz de subvertir esta subjetividad colectiva que tenemos ahora, que en algunos casos piensa que el medio ambiente es un freno al progreso. Entonces, lo primero que tiene que hacerse con el plan energético, con el plan integrado, el PNIEC, lo primero que tiene que hacer es que, como diría mi abuela, se ponga en cristiano, que lo entienda todo el mundo. Y eso es importantísimo. Hay que traducir esas 400 páginas que se han enviado a Bruselas en presentaciones visuales que realmente entendamos todos, que como bien ha dicho y ha explicado también hoy Jorge Fabra, no entendemos absolutamente nada, ni siquiera el tema de la electricidad. Pues hay que traducirlo, hay que ponerlo de tal forma que incluso los ministros y por supuesto mucho mejor, mucho más los presidentes de los distintos partidos y los portavoces de la oposición lo entiendan, para poder luego compartirlo con la ciudadanía y que la ciudadanía pueda participar. Y segundo, establecer como prioridad absoluta todas aquellas medidas que son transversales para cambiar la situación y todas aquellas que abundan y permiten una participación activa de la ciudadanía que les permita obtener ese acercamiento físico a esta realidad prometedora, que les permita que este cambio sea objeto del deseo y que les permita cambiar. Y eso significa priorizar el autoconsumo, que en el PNIEC no está ni cifrado y que podría ser hasta el 10% de la capacidad de generación. Como dijo la Fundación Renovables, 16.000, 18.000 megavatios de potencia en generación. Segundo, el crear un objetivo
mucho más ambicioso en el plan de rehabilitación de viviendas, que hoy es del 0,6% del parque en el PENIEC y que debía ser como mínimo del 2%, como dice incluso la Comisión en su Agenda Verde. Y en tercer lugar, el introducir objetivos más ambiciosos en el cambio hacia la movilidad limpia, hacia la movilidad eléctrica, que hoy es verdaderamente ridículo, tanto en lo que se refiere al parque de vehículos eléctricos como en la fecha en la que se plantea el que no haya matriculación de vehículos que no sean limpios, vehículos que no sean en particular eléctricos. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una vuelta al PENIEC. Es una buena base, tiene un planteamiento bastante integrado, pero hay que trasladarlo a esta situación ahora muchísimo más exigente. Y ahora paso a la pregunta. Preguntaban cómo se estaba reaccionando en otros países en el ámbito energético y ambiental con este problema del coronavirus. Si se está apartando un poco de la línea de actuación de otros países o se está utilizando también como vector de salida. Bueno, yo creo que hay que diferenciar países que son necesariamente más resilientes, que tienen planteamientos y políticas más a medio y largo plazo, como pueden ser los países escandinavos, y países, desgraciadamente, la planificación va casi con la latitud, hay un gradiente norte-sur en plan de planificación, y países que vamos un poco detrás de los acontecimientos. Entre los países que van más avanzados ya hay países que tienen planteados escenarios hasta 2050, como los tiene Holanda, los tiene Dinamarca, etc. Y a estos países esto no les significa un cambio enorme, tienen sencillamente que intensificar las hojas de ruta que tenían planteadas e introducir, además de esto, elementos o un plan de emergencia. En el caso, yo creo, de los países del sur y también de España, nos coge con una planificación a medio y largo plazo prácticamente inexistente, y el PENIEC era de las primeras pruebas de esta planificación a medio y largo plazo hasta el 2030. Entonces, aquí tenemos que reforzar no solo las medidas urgentes, sino establecer esa envolvente que debe facilitar el que las medidas de urgencia contribuyan a conformar ese escenario del futuro. Así que sí, en nuestro entorno hay países que tienen ya los deberes hechos. ¿Por qué? Porque realmente el COVID-19 no ha creado nuevos desafíos desde el punto de vista de las anomalías sistémicas que existían, sino sencillamente ha cambiado el contexto. Ha cambiado el contexto y ha hecho que, como ha dicho Jorge en algunos casos, en el caso del déficit de tarifa, nos ha acelerado los cambios que teníamos que hacer en cualquier caso. Nos ha traído el futuro al presente y nos ha anticipado que si seguimos así, el futuro es un desastre. Entonces hay países que ya tenían planteado ese escenario de futuro en el que tienen que integrar hoy esta anomalía. A nosotros nos coge con los deberes a medio hacer y, como ha dicho también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tenemos que encardinar cualquier programa, cualquier proyecto que salga en una agenda verde que no tenemos. Otros países tienen ya la agenda verde porque en muchos países, en contra de lo que ha hecho España, han trasladado propuestas que no son vinculantes, propuestas de la Comisión, con sus hojas de ruta 2050 a su planificación. En España no hemos hecho eso hasta ahora, vamos siempre a rastras. Por eso tenemos que remar mucho más fuerte que los demás países. Pero otra vez, Jota, esto es importante también. España está en mejor situación que muchos de estos países. Tiene más recursos, sobre todo ante esta nueva situación. Por tanto, la situación no es buena, pero el margen de mejora es enorme. ¿Qué nos va a hacer falta? Propósito, visión y una hoja de ruta y cumplirla. Esta frase última tuya me vale para el deber que te iba a exigir, que era acabar con alguna cita esperanzadora para todos, pero desde luego no la puedes haber terminado mejor. No sé si quieres dar algún empujoncito más. Yo creo que muchos hablábamos ya, y es algo que un
una frase que implantó con sus buenos haceres Greenpeace, cómo pasar de cambio climático a clímax para el cambio. El cambio climático nos había cargado de razón para hacer lo que siempre debimos hacer, es cambiar nuestros modelos de producción, de consumo, nuestros modelos de vida, nuestros modelos de crecimiento y desarrollo para pasar a modelos de progreso. Nos había cargado de razón y ahora el COVID-19 nos ha dado un apretón tremendo. Antes teníamos que hacer por el cambio climático un cambio rápido, teníamos que hacer un cambio ambicioso, ahora tenemos que hacer un cambio urgente. Y nos ha cargado de razón, pero también nos ha cargado de esperanza debido a cómo podemos generar y podemos admitir medidas tan disruptivas como han estado funcionando en este momento con estos programas del gobierno, en el que me uno a Jorge Fabra, que yo creo que era difícil hacerlo mejor en estas situaciones. Como dicen en Noruega, cuando se rompa la rueda de tu carro, todos te dirán por dónde no debías haber pasado. Yo creo que si hay propósito, nos mantenemos unidos, establecemos la solidaridad necesaria, tanto política como de la sociedad civil, podemos salir de esta situación no solo en un plazo razonable, una vez que se resuelva y se normalice la situación, llamémosle, de la sanitaria, pandémica, que probablemente solo se normalizará plenamente desde el punto de vista sanitario cuando tengamos una vacuna y tengamos los fármacos adecuados, pero podremos salir de esta situación bastante más arrumbados hacia un futuro mejor. Y lo que ha hecho el COVID es realmente desnudarnos y ver cómo de vulnerables, frágiles, etcétera, somos, pero cómo debíamos poder convertirnos en más resilientes si realmente nos diversificamos y realmente respondemos a lo que son las exigencias del futuro, y es vivir con más armonía con la naturaleza, respetar sus reglas y utilizarlas también para organizarnos. Domingo, un gustazo enorme pasar este ratito de viernes contigo y gracias en nombre de toda la gente que te ha escuchado y espero que nos veamos pronto y que nos podamos abrazar de verdad. Muchas gracias, Jota. Bueno, en fin, realmente no sé lo que voy a hacer cuando todo esto termine. Voy a echar de menos pasarme un rato de cada viernes con gente que se aprende tanto y que uno se siente tan a gusto. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y que hayáis podido compartir algo de la perspectiva que nos han brindado Ramón, Jorge y Domingo. La verdad es que cada vez el nivel lo ponemos más alto. A ver qué se nos ocurre para la semana que viene. Seguro que personas interesantes nos acompañarán cada viernes mientras esto dure, que os aseguro que todos esperamos que sea poco. Feliz semana, amigos.